Sorprendente. Mujer alumbró en un taxi al no alcanzar a llegar hasta una casa de salud en el cantón La Libertad. Desde hoy les presentaremos a los candidatos presidenciales y sus propuestas en un nuevo segmento. Conozca las ofertas de Andrés Arauz de la lista 1. En punto de la mañana, un verdadero gusto, un privilegio poder estar con ustedes en la noticia en la comunidad. Mi querida Mayra Midonia Montaño, ¿Gui o Wii? Wii Samano, listo, dispuesto. Es un alumno, pero que no le entre. Tío, ¿no? ¿qué pasó, tío? Tío, ¿qué pasó? Ya mismo me cae. El muchacho que quiere un poquito de vitamina. Me cae el profesor ese. Sí, ese va a decir. Me coge y me. Un alumno como usted. ¡Cay! No me alce la boca. Y no me hace la voz. Imagínese. Malcriado. Ahí está. Pero qué bueno, qué gusto, mi querida Mayrita. Un placer. Buenos días. Gusto, sobre todo que estamos con un público ávido de información y obviamente que nos respalda con su asistencia y su confianza que nos están brindando de cualquier lugar de la ciudad, del país y del mundo. Porque nos ven del otro lado también del continente. Saluda a toda la gente, a los hermanos que están en Estados Unidos, en España, en fin, Alemania, por todos lados. Ahora sí, mi querido Walter, dime. Vamos con el tío. ¡Con el tío! ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? El tío está inquieto allá. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y compañero Huguito Gavilanes, que lo tenemos allá de su casita. ¡Huguito! ¿Cómo está, tío? Tío, ¿qué pasó? Estoy esperando que haga el recorrido. Falta todavía Asia, Oceanía, falta los Emiratos Árabes Unidos, falta Boliche, Chone, Chongó. ¿Qué más? ¿Dónde más nos ven? Venus y Esmeralda, Marte, tío. En Manabí, en Lomas de Sargentillo, en Salitre, en Santa Lucía, en Durán, Solo me en conformo Socosoco, en San Citecojo. Aguántate que ahí vengo. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Mi querido Hugo, a usted no hay tusa que le calce, ¿no? No, pues es que las tuzas no vienen con medida. Bueno, aquí las hacemos calzar. No vienen con medida. Ah, Ese es el problema. Esta medida me gusta. ¿Cómo están? Bájeme la voz. ¿Cómo están? Buenos días, buenos Bájeme días. la voz. A los años que los veo. Sí, es verdad. Que los años Te hace extrañamos, como Hugo, te extrañamos. Antes de ayer nomás fue. Te Hace extrañamos. como un día que no los veía. Exacto. Vea, Huguito, Sí. así dicen que Mande. usted cuando estaba en la infantería de Marina, en Ajá. actividad, usted es que hablaba así. Bájeme la voz. Ahí está. Bájeme la voz. Así decía, tío, usted. Cuidado, ¡Bájeme bájeme la la voz. voz, carajo! Cuidado, bájeme la voz. Bájeme la voz, carajo. ¡Ey, tío! Él es suave. Sí, bájeme la voz, carajo. Así era duro. Me dicen algunos que han sido sus alumnos ahí en los cursos. Era ver. que así. Era bravo, sacaba pecado. pecho. Antes era normal eso, ahora no. Mi no único es. pecado era hablar con voz de hombre. ¡Oh! Y le resentía a alguien. Si alguien se resentía o se sentía aludido, Aludido. que presente todavía su reclamo, porque aquí estoy todavía. Ah, usted está cogiendo Es esa lo único, factura. ese era mi único pecado. Dar mis órdenes y llamar la atención o mis voces de mando. ¡Atención! ¡Sí! Firme, Como varón. como Como varón. varón. Usted me trae No, recuerdo de mi porque hay hermano. porque hay otros que dicen atención. Atención. Firmes, firmes, Con- firmes. Con quiebre, Yo con no. quiebre ahí. Oiga, usted me hace Yo acuerdo no. me hace acuerdo de mi hermano Manguilargo, Jorge. Del Manguilargo, Jorge Manguilargo. Montalvo. Es también de su misma línea. En la casa, más miedo le teníamos a él que a mi papá. Ay, que lo cargaba la gente era derechito. Así como Y- el y cuartel. infante de Marina, por infante de sí. Marina. Y ahora los nietos, los sobrinos dicen, Ya. se le hacen pipí y se le hacen popó encima. Oiga, Se la vea. cobran. Esa es la pura y neta verdad. Esa es la pura y neta verdad. Bájeme la voz. Bájenme la voz. Hay una Así etapa, antes. por ejemplo, que con los nietos, se le suben al cogote, pues uno no le Claro. puede decir nada. Y antes Si llegaba. alguien les llama la atención, oye, déjalo a tu abuelo tranquilo, no se meta, que no es a usted, es a mí.
Bueno, ok, Huguito. Bueno. Vamos a empezar Aquí estamos listos, gracias a Dios. Gracias. Listos y dispuestos. Gracias, Hugo, y gracias por estar con nosotros. Y a usted le digo Hugo. Bueno, pues, la información viene de esta manera. En la ciudad de Cuenca, un niño falleció atropellado en el ingreso al parqueadero de una clínica ubicada en la avenida Huayna Cápac. El menor murió instantáneamente. Se presume que la conductora hablaba por celular en el momento del hecho. Qué tristeza, qué doloroso. Veamos. La madre no dejaba de llorar ante el fatal hecho que privó la vida a su hijo de 3 años de edad, menor que fue atropellado por una conductora que al parecer no se percató de la presencia del menor en la entrada a una clínica de fracturas ubicada en la avenida Huayna Cápac de la capital Azuaya. Una persona de sexo femenino de aproximadamente 30 años de edad ingresaba a la clínica de fracturas. Posiblemente no se percató de la presencia de su infancia y lamentablemente se produjo un arrollamiento. Producto del atropellamiento, el niño falleció en el sitio del suceso. El menor de edad de 3 años murió instantáneamente. Según familiares, la dama que conducía el carro habría estado manejando mientras hablaba por teléfono, por lo que no pudo percatarse de la presencia del menor. Puede ver claramente los videos. Mis compadres están sentados ahí, el niño sale y está jugando. Pero la señora, para mí, que se viene distraída en el celular. Hay una tremenda visibilidad, ustedes pueden ver. En el video se ve que el niño muere ahí en la rendija del agua. No muere abajo, el niño le atropella. Agregan que le alertaron sobre el niño, pero no logró escuchar. Esta señora, no sé si estaría hablando con teléfono, vino distraída. Y cuando yo les grité, oiga, señora, auxilios, ahí botó el teléfono. La conductora fue detenida para las investigaciones sobre este lamentable hecho. De momento obviamente se encuentra consternada, se encuentra en shock. El cuerpo del pequeño fue llevado al centro forense en medio del dolor de sus familiares. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. ¿Qué le parece, mi querida Mayra? Bueno, vamos a seguir hablando, son las 8:06. Las cosas del celular. Muy bien, un fuerte accidente de tránsito se registró en la vía Santo Domingo Quevedo. 4 vehículos estuvieron involucrados en este percance vial. Veamos a continuación la nota. Pasadas las 10 de la noche de este miércoles 13 de enero se registró un grave accidente de tránsito en el sector Luz de América de la vía Santo Domingo Quevedo. Una colisión de 4 vehículos, entre ellos 2 camiones, un taxi y una camioneta dejó como resultado este escenario. Se trataría de un choque por alcance en el que lo más impactante es notar cómo la camioneta quedó elevada sobre el taxi, mismo que como se observa en los videos se destruyó por completo. Extraoficialmente se conoce que uno de los 4 vehículos habría intentado rebasar, pero al no alcanzar a completar la maniobra volvió a su carril sin tomar precauciones, lo que provocó el impacto. Unidades de rescate acudieron al punto para asistir a las víctimas, informó Celeste Dueñas. Ay, papito lindo. Ojo, los accidentes continúan. Un fatal accidente de tránsito en la Panamericana Norte a la altura de Lazo dejó 6 personas fallecidas y 4 heridos. La policía confirmó que el responsable de la tragedia conducía en estado etílico y entonces, en ese estado, habría invadido el carril contrario de circulación. Veamos. Los primeros que llegaron hasta el sector de Piedra Colorada se toparon con una escena triste y dolorosa. Varios pasajeros salieron expulsados de la furgoneta blanca que fue la más afectada. Los cuerpos fueron encontrados en la calzada y otros en el interior. En ese momento la confusión era total. En el sitio estaban 3 vehículos, una volqueta y 2 busetas pequeñas. El pesado automotor era señalado como el responsable de semejante tragedia. La mecánica del accidente es sumamente claro. La volqueta que produce este accidente de tránsito invade el carril de circulación de la E35.
En la cabina de la volqueta amarilla estaba el conductor, quien no pudo escapar del sitio de la tragedia. Permanecía atrapado entre los fierros por los indicios encontrados, y así lo confirmó la policía. Conducía en avanzado estado de embriaguez. Parecía que no tenía idea de lo que pasaba. Cuando se hizo la prueba de alcoholemia, marca 3.71 gramos por litro de alcohol. Ya se encontraba en completo estado de embriaguez. Algunos testigos comentaban en medio de la oscuridad que el chofer de 20 años de edad, por huir de un choque anterior y tal vez por efectos de licor, invadió carril y pisó el acelerador sin medir las consecuencias graves. Ahora carga en su espalda 6 vidas perdidas por culpa del maldito licor. Se da la vuelta en redondel y por el mismo redondel, en vez de coger en sentido norte-sur, coge sur-norte nuevamente e invade carril. Para sacar a los heridos, los rescatistas tuvieron que cortar las latas. Una tragedia que se cruzó en el camino de personas que salieron de Cuenca con destino al aeropuerto de Tababela. Luto en el alma que abraza a varias familias, a quienes seguramente las lágrimas no les alcanzarán para llorar semejante pérdida. Solicitamos el mayor peso de la ley, porque es lamentable que este tipo de accidentes de tránsito se estén dando acá en la provincia. Seguramente el chofer despertó con un chuchaqui mortal. 6 personas se fueron de este mundo terrenal. Una vez más queda en evidencia que la combinación de licor y volante son el pasaporte a la muerte, atrapando a personas inocentes, informó Iván Casamen. Tragedia, definitivamente tragedia. Por uno u otro motivo, son tragedias que duelen, son tragedias que laceran. Por ejemplo, el caso de la señora, que supuestamente no se ha comprobado todavía, solo que los testigos dicen, pero hasta que no se compruebe de que la señora iba distraída en el teléfono celular, no podemos aseverar de que ese es el motivo. Pero en este caso no lo ponemos, pero sí lo ponemos en otros casos que hemos visto muchas personas descuidadas, muchas personas que se enajenan del momento porque se meten en el teléfono. Los llama la mujer, los llama el marido, los llama el jefe, los llama el otro. Y llaman todos a molestar. Los llaman a molestar, a pedirte las tarjetas, a transformarte. Exacto. Y tú estás como loco. Correcto. Y que por qué te llamó fulana. Y que por qué te le contestaste. Y sobre todo el asunto es plata. Y le cambian, mire la perspectiva. Careta del señor. Le cambió el físico, el semblante, la sonrisa. Ya empezó hasta divagar. Dice extraterrestres. Llamando a los extraterrestres. Por ese bendito teléfono. Por el teléfono te cambia la historia, te pone en otro lugar, en otra situación totalmente ajena a lo que estás en ese momento viviendo. Y mataron. Mira, si eso es terrible, ¿qué podemos decir del que se bebe hasta la última gota? Peor. Para luego conducir, como el caso del otro señor. Es irresponsable. El celular te distrae, es verdad que te distrae, te puede estar cambiando el genio, ¿ya? Pero es más controlable que estar en estado etílico, más borracho que una botella de puro. ¿Ah? Pero por supuesto, pues tío. Míralo como invade carril. Y mira lo que ocasiona. 6 personas. Eso debe ser juzgado como asesinato, como crimen, no como accidente de tránsito. No. Porque el señor sabe que iba a conducir. Él sabía que tenía que conducir. Claro. Y se pega los tragos. Él sabía lo que podría acarrear esa situación de ingerir manejando. Exactamente. De ingerir alcohol manejando. Tú me vas a decir, José Luis, Mayra, no me van a decir ustedes, o un televidente que diga, yo puedo decirlo, que cuando sabes que vas a conducir, o cuando sabes que tienes que trasladarte hasta otro lugar, y te sientas a beber, sabes, estás absolutamente consciente de lo que estás haciendo. Lógico. Y absolutamente consciente de los problemas que le puede acarrear, no solamente a él, sino a las personas que están alrededor de él. Mire, 6 personas matando por docena. El cambio de leyes, eso debe ser considerado como un crimen. Porque la persona, insisto, que se puso a libar previo a conducir, que sabía, a no ser que le salga de un momento, oye, llévate este carro otro. Entonces ahí viene uno
y dice, ¿sabe qué? Yo estoy tomando, yo no puedo. ¿O no? Así es. Yo he visto algunos que dicen, no, yo estoy tomando y yo no puedo conducir. No puedo. Exacto. Hay unos sí. Hay otros no, ñaño. Ah, está bien, pasa para acá. Pasa para acá. Pasa que yo cuando estoy Pluto es que manejo mejor. Soy pero Pasa, ahí vamos. Rayo Queen. Sí. Te lo Ahí voy a viene, explicar. Sí. Ahí viene. A papá. Yo. Sirve, date otra ronda más. Anda a ver otra java o ver otra botella que me hace falta todavía para ponerme eléctrico y ponerme bonito. Sí, el eléctrico de las de San Martín. O los de San Martín, perdón. Eléctrico de ponerse eléctrico. Claro. A papá, que de los 12 años manejo tráiler. Claro. Sí, a papá, que yo tenía 10 años ya manejaba un bus. Claro. Yo me robaba las llaves de mi veterano que tenía los buses. Claro. Y yo me iba a manejar y subía con todas las peladas. 10 años. Sí, ahí andan que nomás se le ve ahí. Y es verdad, más barato. Siempre el borracho tiene 10 dólares, 20 dólares en el bolsillo, guardado para el taxi. Eso es lo que hace el que quiere tomarse un trago y es responsable. Correcto. Eso es el responsable. Un borracho el que va a chupar tiene su billete, porque si no, de loco no va. Entonces ahí se para tus 10 latas o tus 20 latas. Está piñadito, ahí donde lo guardan, ahí por la relojera. Claro. Ahí por el Ilván. Ahí en esa secreta, ahí guárdese. Y deja el carro ahí guardado. Tenemos que irnos a un corte. Vamos a una pausa. Pero, papá. hablando de estos accidentes, estoy con coraje hoy. No puede tener coraje usted, tío. Qué raro que tenga coraje usted, tío. ¿Sabes por qué estoy con coraje? Porque ustedes sí saben quién es él. ¿Quién es ese? ¿Ustedes se acuerdan del sargento que sacó a 2 personas de un auto en llamas? Sí, correcto. Claro. El de la Comisión de Tránsito. Lo condecoraron. ¿A dónde lo condecoraron? Le dijeron que era valeroso y le dieron una estrellita y un diploma. ¿A dónde? Una plaquita de 50 latas y una medalla de 20. Correcto. En una ceremonia íntima dentro de la Comisión de Tránsito. Así nomás llama a los fulanos el que cuida la puerta, llama a los que reparte el café. Ustedes son testigos. Es por el aforo, pues, tío. ¿No es cierto? Es por el aforo. Eso son 2 vidas que salvó ese hombre. Y que también estuvo en peligro porque el auto explotó 1 minuto después de que él sacó los otros. Él pudo haber explotado ahí. Oiga, ustedes lo saben, José Luis y Mayra. En otras partes, un perro salva a un niño o a una persona, lo llevan al Congreso, lo condecoran y lo declaran héroe nacional, ¿o no? Correcto. ¿Ah? Correcto. Pero es en ciertos el sargento, una ceremonia pequeña ahí dentro de la Comisión de Tránsito, ni siquiera en la escuela de formación. Ese hombre es un héroe. Tenían que haber hecho una ceremonia con todo el personal formado. Ya. Tiene razón, tío. Las autoridades tenían que haber ido. Vamos al corte. Tiene razón, tío. Cuidado, bájeme la voz. Sí. Tiene razón, tío. ¿Sabe qué? Pero la única condecoración que el señor debe sentirse orgulloso es la condecoración que el pueblo que lo reconoce y Dios que valora su trabajo. Maya, pero no es eso. El resto. ¿Sabes por qué la gente no siente incentivo? Los líderes tienen que aprender que a la gente se la incentiva, porque le aseguro, ya nadie habla del sargento, pero si hubiera robado 10 dólares, todavía lo estuviéramos criticando todos, incluido yo. Cuidado, bájeme la voz. Vamos al corte que ya no aguanto ahorita. Cuidado, bájeme la voz. Desde las 5 estoy aquí esperando irme al corte. Nos vemos. ¡Bájeme la voz, carajo! Ya se le revienta la vejiga a este señor de acá. Ya venimos, vamos a la pausa. Con la llamada que le hacen ahí. Amables televidentes, y como lo anunciamos oportunamente, esta mañana nos acompaña el doctor Gustavo Larrea, candidato presidencial por Democracia Sí. Doctor, qué gusto que esté con nosotros, bienvenido. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándole cómo se siente ya de salud y cómo vive la campaña electoral luego de que se contagiara del COVID-19. Luisa, creo que sufrir un contagio de esa naturaleza, y que lo han sufrido ya más de 220,000 ecuatorianas y ecuatorianos, familias enteras que tienen gente que ha muerto,
Esto es una barbaridad, la peor tragedia que ha vivido el país en su historia. Y creo que en ese sentido retomar la actividad política no ha sido fácil. Yo me enfermé el día 18, el 22 ya descubrieron que era COVID y salí de la enfermedad el 8 de enero. No pude empezar la campaña el 31, desde luego. El 9 asistí al debate, fue mi primera actividad. Anteayer, el día martes, pude salir por primera vez ya a la calle, una caravana y una rueda de prensa de inicio de la campaña. Y ayer estuve en Machala, en una rueda de prensa y también en una caravana acompañando a nuestra candidata Elizabeth Falconi a la Asamblea por la provincia de Loja. Pero todavía sienten las secuelas. Sí, desde luego. Esas tienen un largo tiempo, déjeme decirle. No tengo, tengo secuelas de todas maneras menores, pero sí hay que tener cuidado, es un proceso de recuperación. A propósito de ello, hay ya una variante, la variante británica del SARS-2 aquí en el Ecuador, ha sido confirmado así por las autoridades. Hay repunte de casos de COVID-19 en varias de las provincias del país, aquí en Guayas, en el oriente, también en la serranía. ¿Cómo enfrentará Gustavo Larrea esta pandemia a efectos de evitar la propagación del virus en la población? Creo que ya hay una fórmula que es la vacuna, y la vacuna masiva. Se dio un paso en el sentido en que el gobierno anunció la adquisición de 50.000 vacunas. En estas horas se ha anunciado que van a ser muchos más. Esperemos que así sea. ¿Será suficiente con la vacuna, Gustavo? Es suficiente una vacunación masiva. La mejor política de salud pública en este momento, y no solo de salud pública, social, económica, educativa, es sin duda la vacuna, porque esto permitirá no solo controlar la enfermedad y evitar más muertos y contagiados, sino que permitirá reactivar la economía, reactivar el empleo. Por lo tanto, yo creo que es urgente la vacunación masiva. Si se hace antes del 24 de mayo, muy bien. Y si no se hace, será la prioridad número 1 de mi gobierno. Hasta tanto, y estamos ya a la vuelta del proceso electoral, ¿hasta dónde cree usted que el hecho de que estemos todavía con esta pandemia puede afectar al tema de la concurrencia del electorado? ¿Hasta dónde puede incidir en un incremento del ausentismo? De dos maneras. Una, por temor al contagio puede haber ausentismo. La otra forma de ausentismo es que la campaña no ha llegado a todos los sectores. La campaña no ha llegado al campo, sino mínimamente. Yo he estado en algunos recintos campesinos y me dicen, usted es el único candidato que va a venir. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una acción de campaña en recintos, y eso puede provocar también abstención. Ahora, Gustavo, como usted lo ha dicho, estamos en plena campaña electoral y ya hay reacciones a propósito de esta campaña, y una de ellas da cuenta acerca de la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender la propaganda por parte del candidato de la UNES, el economista Andrés Arauz, por la participación en los spots publicitarios del exmandatario Rafael Correa, quien tiene vetados sus derechos políticos por estar sentenciado por un caso de cohecho. ¿Qué opinión o comentario le merece? ¿Comparte usted esta decisión del CNE? Que el CNE o el Consejo ha actuado muy lentamente en general, y en este caso igual. No debió haberse permitido que pase la propaganda desde un inicio. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene una sentencia ejecutoriada, y la Constitución de la República es clara en el sentido en que pierden los derechos políticos. En ese sentido no puede ser alguien que no tenga derechos políticos auspiciando candidaturas cualquiera que ésta sea. Por lo tanto, me parece que el CNE lo que es criticable es que siempre actúe después de que mete la pata. Ahora, pero no obstante, el exmandatario ha dicho que más allá del tema político se están violando sus derechos de libertad de expresión, que es un derecho humano que le corresponde y le asiste. Sí, él puede tener y tiene desde luego derecho de libertad de expresión, pero no con los recursos públicos, no un prontuariado, prófugo de la justicia, haciendo campaña. ¿Qué pasó? Pues es decir, hay que tener sindéresis, lógica, y las autoridades electorales, estas autoridades electorales no han actuado adecuadamente con sentido jurídico, con sentido político y con sentido democrático. Ahora, doctor, mire cómo es la vida, ¿no? Hoy usted lo llama prontuariado porque obviamente está sentenciado, está sentenciado, pero ¿quién lo hubiera pensado? Años atrás, cuando él era presidente, usted fue ministro de Estado del entonces presidente Correa. Así es, pero yo no traicioné las ideas de cambio, de revolución. Esa es una revolución para que no se revolucione nada, cambios para que nada cambie y todo sigue igual. ¿Eso lo desencantó, doctor? Desde luego, pues una campaña electoral donde planteamos, digo porque estuve parte de esa campaña,
no meter la mano en la justicia, revolución de la justicia, y lo que hace es meter la mano a la justicia. Por eso yo dirigí la campaña esta vez no, señor prepotente. Revolución productiva, y en vez de apoyar la producción y la multiplicación de los panes, perseguir al sector empresarial. Habló de una revolución ética, probablemente el gobierno más corrupto de la historia. Por lo tanto, ahí tenemos claridad en el sentido de quién traicionó a quién. Él traicionó esas ideas de cambio. En ese sentido, mi oposición a él y mi desvinculación, enero del 2009, hace ya 11 años que me desvinculé de ese gobierno por discrepancia política. Ahora, ¿cuál será la diferencia de su gobierno en el caso de llegar a la presidencia, doctor? Sí, yo creo que no hay que cambiar un presidente, sino que hay que cambiar el país. ¿Cómo? Hacerlo próspero, dinamizar la economía, apoyar la producción, multiplicar la producción agropecuaria, dar un salto a la producción agroindustrial, multiplicar las exportaciones para tener divisas y consolidar una economía desarrollada y dolarizada, una autopista de desarrollo económico y una autopista de justicia social. ¿Cómo lo va a hacer, Eso es lo que se necesita el país. Inversión para reactivar la economía, eso es urgente. Un fondo de reactivación económica con líneas de crédito de no más del 5%. ¿De dónde va a sacar los recursos? De los doctor? multilaterales, de la banca multilateral, de la banca pública ecuatoriana y de la banca internacional privada y pública, sin necesidad de endeudar al país, trayendo inversión para la gente, para que la gente se endeude en un camión, en un taxi, en un almacén, en una industria, en la producción agrícola, en producir chocolates en vez de exportar cacao, exportar con valor agregado, en hacer los cambios Doctor, pero que el país merece y está atrasado Doctor, por lo menos 50 pero años. para que llegue la inversión, todos los inversores, tanto nacionales como extranjeros, piden que en el Ecuador haya seguridad jurídica, que es importante, que no se cambien las reglas cada cierto tiempo de acuerdo a la coyuntura política del momento. Así es, Luisa, pero no piden solo eso, piden algo más, que haya interés de parte de los gobiernos de traer la inversión. Mire usted, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAB, el Banco Mundial, los organismos multilaterales de Naciones Unidas tienen líneas de crédito para mujeres emprendedoras, para jóvenes emprendedores. El Estado ecuatoriano no ha traído esas líneas de crédito que no son endeudamiento externo. Hay que tener una política de traer inversión al país, no solo de decir aquí hay un problema de seguridad. Tenemos que mejorar la seguridad jurídica, pero tenemos que mejorar la gestión, pues. Traer esa inversión, invitarla a que venga, modificar las leyes para hacer atractiva la inversión. Doctor, pero al menos si yo fuese inversor y veo que en un país se dan hechos de corrupción atroces, en donde se festinan los fondos públicos, digo, Dios mío, ¿a dónde voy a llevar mi dinero? Digo yo, eso también hay que corregirlo. Desde luego necesitamos un Estado de Derecho, necesitamos fortalecer la institucionalidad democrática, las libertades, la justicia social y la inclusión social, y en esa línea generar seriedad, dar signos al mundo entero de que nuestro país marcha un proceso de reactivación económica y un proceso de justicia social. Doctor, para eso tendrán el pueblo ecuatoriano que irá a elecciones el próximo 7 de febrero, Dios mediante. ¿No existe el riesgo de que estas elecciones se suspendan? Hay pedidos del gremio de los médicos, por ejemplo, que a propósito del tema de la pandemia dicen, no es conveniente, y han pedido ya abiertamente al Consejo Nacional que por favor se prorroguen las elecciones y se ponga otra fecha. ¿Usted es partidario o no de aquello? En el mes de junio yo planteé a todas las fuerzas políticas y al Consejo Nacional Electoral la necesidad de suspender las elecciones al menos 2 meses. ¿Ha cambiado de parecer? ¿Qué pasó en ese momento? Que el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral dijeron que no había cómo porque la ley lo impedía. Yo les digo a los ecuatorianos, la ley laboral, por ejemplo. ¿Cuántos ecuatorianos no pudimos ir al trabajo los meses de pandemia? La gran mayoría tuvo que hacer teletrabajo y suspender incluso. ¿Conviene ahora suspenderlas? Espérate un momento. Sí. El otro tema, en la educación. Todos los estudiantes hubieran perdido el año de escuela, colegio y universidad si no hubiera habido flexibilidad. Reclamo del CNE y del Consejo Flexibilidad. Tuvieron el deber, tenían el deber de haber suspendido las elecciones. Pero a 3 semanas de elecciones eso es absurdo. Vamos a un proceso electoral, vamos a una fiesta democrática, vivámosla con participación ciudadana, con respeto a las libertades, con respeto a todas las candidaturas. ¿Llegarán esas elecciones con los mismos titulares del CNE a propósito de esta sentencia de destitución por parte del Tribunal Contencioso Electoral a los directivos del Consejo Nacional Electoral? Es un proceso jurídico que tendrá que resolverse en las próximas semanas. ¿Ameritaba esa sentencia? ¿Ameritaba yo creo ese que proceso? no, y lo voy a decir con claridad. ¿Qué decía el reglamento? Inscritos los candidatos de manera presencial. Primero,
que las candidaturas sean aprobadas en una convención interna de las organizaciones llamada primarias. Y después que se inscriban personalísimamente hasta tal fecha del mes, creo que eran los primeros días del mes de septiembre. Los que cumplimos eso pasamos, y resulta que hubo un grupo de candidatos que no cumplieron. Y sin embargo, de no cumplir por las veleidades del Consejo Nacional Electoral, aprobaron candidaturas que no cumplieron la ley. Y encima de eso ya un candidato a 3 semanas de elecciones o un precandidato, inscríbase cuando tenía la ley que la ley le mandaba en el mes de agosto como hicimos el resto. Lo que pasa es que aquí existe abuso de gente que cree que está por encima de la ley. Y algunas veces resulta que le dejan estar por encima de la ley, como ha pasado con varios candidatos actualmente a la presidencia. Gracias, Gustavo, por su presencia esta mañana. Luisa, muchísimas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Gustavo Larrea, candidato presidencial por Democracia Sí, presente, hablando acerca de sus propuestas y de temas políticos de coyuntura en este espacio de entrevistas. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más desde la noticia en la comunidad. Tenemos la visita y la presencia de nuestra linda azafata del día, Roselena Vázquez, con ustedes. Buenos días, Roselena, ¿cómo estás? Así, amigos televidentes, Huguito, bendiciones. Le presento una amiga, Huguito. Hola. No le engañes, por gusto. Le presento una amiga. Oiga, yo lo trato con cariño. Mucho gusto, ¿cómo está? Siempre no le engañes por gusto. No, Roselena, dígale que tenemos la presencia de Roselena Vázquez, de nuestra compañera. Tío, ¿qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Pues, yo lo trato pero ya con cuando usted va con los otros, ya las otras... Se le sube. Tío, ¿qué pasó, tío? Mi querido Huguito. Oiga. ¿Sabe qué? Qué alegría me da verlo reír así. Beso para ustedes. Un beso y un abrazo. Continuemos con información. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Sí, información de los exteriores. Claro que sí, oiga, se lo escucha perfecto y claro, muy bien. Gracias. Muy bueno ese internet. Me da gusto, y sinceramente me da gusto verlo sonreír. Y extrañaba esa sonrisa y esa alegría, y a veces como que si se pone bravo, pero él es así. Está bien, está bien. Eso quiere decir que va por buen camino. ¡Bájeme la voz, carajo! Uy, no, así tampoco, así tampoco. Oiga, Mayra. Sí, Hugo. A ver, ¿qué me están diciendo ahora? ¿Qué dice? ¿Qué le dicen? La sonrisa que cautiva. ¡Ay, por favor! ¿Está bien? Bueno, hablando de sonrisas que cautivan, vamos a saludar a esta hora de la mañana con José Morales, quien también tiene esa sonrisa pícara y cautivadora. Ajá. Estoy aceptando todo tipo de insultos, no importa. Ah, ya. Te van con el punto. Pero bájame la voz. No, ya. Vamos con José Morales. Adelante con tu informe. Buenos días. Con la voz que cautiva. Ahí está. José. Por supuesto, compañeros, amigos televidentes, la mañana de hoy nosotros estamos desde la Avenida del Bombero al sur oeste de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué ocurre por acá? Miren, observemos, nos damos cuenta que se está generando el cierre parcial de 2 carriles de esta vía. ¿Por qué? Bueno, como ya es una costumbre, para quienes sobre todo diariamente circulan por esta ruta, sabrán, conocerán que unos metros más adelante, más o menos por donde va el señor en su bicicleta, hay un desnivel bastante peligroso para alguna persona que de pronto no conoce la vía, puede venir a una velocidad bastante elevada. Ese desnivel podría terminar ocasionándole algún accidente de tránsito o, por qué no, algún desperfecto en su automotor. Por eso desde hoy, 14, van a iniciar ya los trabajos de arreglo en este espacio, en este tramo, con la finalidad, evidentemente, de poder corregir ese desnivel que podemos observar allí, en ese espacio. Por acá estamos ya con el encargado, el jefe de la obra, el ingeniero Burbano, con quien vamos a dialogar la mañana de hoy. Ingeniero, buen día. Sabemos que desde hoy ustedes buscarán corregir este desnivel que estamos observando. Exactamente, muy buenos días con todos, agradecemos la presencia pues aquí de la prensa, de la Comisión de Tránsito que siempre colabora con nosotros para el control de tráfico. Esta es una obra pues, aquí como usted sabe existe una falla geológica que está constantemente dañando la vía. Vamos a intervenir hoy día, vamos a limpiar alcantarillas, vamos a
a limpiar y a desentar las áreas adyacentes, y la idea obviamente es dejar esto reparado en un par de semanas. Perfecto. ¿Por qué se genera esta situación? Sabemos que no es la primera vez que se hace un arreglo como estos y luego de un tiempo se vuelve a presentar este desnivel en la calzada. ¿A qué se debe esto? Bueno, en esta zona existe una falla geológica. Esta falla geológica se activa especialmente en la época de lluvias con el agua que viene del cerro. Lamentablemente este tipo de fallas son muy difíciles de tratar. Entonces ahorita vamos a nivelar el pavimento y dejarlo a un nivel de servicio adecuado, vamos a limpiar las áreas aledañas, estamos trabajando con el Departamento de Estudios, la Dirección de Estudios del municipio de Guayaquil para encontrar otras soluciones como canalizar el agua, arriba hay unos canales, revestir los canales y buscar minimizar el daño de la falla en la vía. Perfecto, entonces más allá de la reparación momentánea que se está buscando, justo con este desnivel también se está proyectando a ir con soluciones mucho más allá. Exactamente, la idea siempre es tratar de buscar una solución para ya que esto, a lo mejor se active la falla, pero minimizar su impacto. Adicional a esto, estamos también pavimentando la Rodríguez Bonín más adelante, que son 6.000 metros cuadrados de intervención. Estamos, como usted sabe, por toda la ciudad, como siempre, con el equipo de asfaltado. ¿Cuántos días tardará esta obra? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias al ingeniero con quien hemos dialogado la mañana de hoy, el encargado de esta obra. Miren ustedes, por acá ya se está instalando el personal, tanto miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal para poder coordinar, para poder realizar el cierre de esta vía, evidentemente advirtiendo a los conductores de poder circular por los 2 tramos que quedan disponibles. Recordemos que esta ruta, a esta altura sobre todo, consiste de 4 carriles que llevan desde el sector céntrico hacia el sur oeste de la ciudad de Guayaquil. Solo 2 tramos van a ser intervenidos por el momento, los otros 2 quedan disponibles y abiertos para que continúe el congestionamiento normal, como todos los días en la ciudad de Guayaquil. Es lo que informamos a esta hora de la mañana, amigos televidentes, compañeros en estudio. Recuerden ustedes, ese desnivel va a desaparecer ya desde hoy, se empieza con los trabajos hasta el 30 de enero en el que estos 2 carriles permanecerán inhabilitados para el tránsito vehicular. Compañeros, amigos, ustedes desde estudio, con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, mi querido José Morales. Y mi querido Huguito Gavilanes. Así sucede, pues. ¿Sabe qué? Rapidito, productor. Ya, diga. Sería bueno que esa avenida, esa vía que va hacia la Rodríguez Bonín, usted conoce, Bombón, claro, hacia la Rodríguez Bonín por el lado derecho, también la repavimenten, la que va largo, ¿no? Y la otra, ojalá, extraordinario trabajo que va a hacer el municipio ahí, claro, porque esa hondonada ahí es peligrosísima. Hay una salida, ahí en la esquina, hay una salida a la derecha, que sale directamente a la vía perimetral y que sirve de mucho a quienes tienen que volver hacia, digamos que hacia el sur de la ciudad, porque todo el mundo busca el retorno por la Rodríguez Bonín y entonces hay este congestionamiento, porque al regreso usted tiene que pasar por delante del hospital del IES, por la ATM y todo eso, y hay mucha afluencia vehicular. Entonces ahí en la esquina donde están reparando, a la derecha hay una vía que sale directo a la vía perimetral y que alivia el tráfico. Sería muy interesante que el municipio le ponga atención y le pegue una raspadita para que sirva de auxilio para el tránsito vehicular. Sobre todo eso, una raspadita para que fluya el tránsito. Claro. Aprovechando que estamos en momentos de pandemia y mucho el tráfico se ha detenido un poco, pero cuando el tráfico es normal, eso hay un pandemonio. Es un revolú que no hay cómo salvarlo. Es una locura. Terrible. Bueno, nos vamos con Roselena entonces. Así es, ahí la tenemos ya a la licenciada Roselena con información. Más información entonces, a ver qué nos dice. Amigos televidentes, desde el día de hoy damos a conocer un poco más de los candidatos presidenciales y se los presentaremos en el orden como usted los va a encontrar en la papeleta electoral el 7 de febrero. Iniciamos con Andrés Arauz de Centro Democrático.
Andrés David Arauz Galarza, 35 años, máster en Economía del Desarrollo y doctorado en Economía Financiera, asesor en Política Financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, analista y director general del Banco Central del Ecuador, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública, ministro coordinador de Talento Humano, ministro de Cultura y Patrimonio en el 2017. Experiencia en el sector privado, ninguna. Y el candidato correísta Andrés Arauz es el presidenciable de la Alianza Unión por la Esperanza, UNES. Junto a su binomio Carlos Rabascal estará en la papeleta electoral para los próximos comicios. Pero ¿quién es Andrés Arauz? Conozcamos más de su vida en la siguiente nota. Encontramos a Andrés Arauz con su esposa Mariana Vélez. Revisan fotografías juntos, reviven recuerdos. Ellos han formado un hogar de varios años de matrimonio, en el que han procreado un solo hijo. Me casé en el año 2014, tenía 29, y el 18 de octubre, nunca me olvido porque es el mismo día de la independencia de Puerto Viejo. Y es que ha sido una experiencia única, afirma. Los dos han podido superar las adversidades, cuenta. Se conocieron en la Asamblea Nacional y desde allí fueron inseparables. Lleno de felicidad, de aventuras conjuntas, de haber vivido en distintos países del mundo, de habernos formado juntos. Aprovechamos estos minutos entonces para conversar con el candidato más joven de la contienda electoral, Andrés David Arauz Galarza, de profesión economista y con tan solo 35 años. Aspira a ser el jefe de Estado por la Alianza Unión por la Esperanza, UNES, que lo catapulta como su presidenciable. Y es que recientemente superó la COVID-19, pero eso no fue impedimento para continuar con su campaña electoral. Durante esta conversación alegada de política, nos habla un poco de su familia, de su esposa y de su hijo, de aquellos pasatiempos. Poder compartir, por ejemplo, con mi esposa, con mi hijo, haciendo bicicleta. Le gusta viajar. Por ejemplo, cuando regresó de México tras haber cursado sus estudios de doctorado, decidió visitar la Amazonía, conocer su cultura y tradición. Fue a Archidona, en la provincia del Napo, claro, a visitar compañeros y compañeras que tienen iniciativas turísticas ahí, incluyendo las cuevas de Jumandi, para que conozca a mi hijo. No es extraño que a Andrés Arauz se lo vea muy cercano a la imagen del expresidente Correa, pues fue un funcionario muy activo en su gobierno. Desempeñó varios cargos. Fue asesor en política financiera, analista del Banco Central y director del Banco Central. Además, subsecretario general de Planificación, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública y ministro coordinador de Talento Humano. Esta es la primera vez que Arauz participa en una candidatura presidencial. Y no quiere trabajar, dice, para las próximas elecciones, sino trabajar para las futuras generaciones. El sueño de Andrés Arauz es poder tener una patria digna, soberana, que pueda brindar condiciones para todos los ciudadanos, que pueda generar oportunidades de futuro para nuestros hijos. Informó Marilyn Jaramillo. Y a continuación conozcamos más de las propuestas de gobierno del candidato Andrés Arauz. Los ejes son el trabajo, el futuro y la dignidad. En el eje del trabajo vamos al alivio para las familias ecuatorianas. $1.000 a 1 millón de familias en la primera semana de nuestro gobierno para demostrar nuestro compromiso con generar soluciones concretas en lo inmediato para atender a la familia ecuatoriana que ha sido abandonada. Segundo, estamos hablando del futuro, la inversión en la educación, desde los más chiquitos, desde los 2 años de edad. Tenemos que incorporar a 20.000 educadoras de educación inicial para fomentar el desarrollo cognitivo de los más pequeños. Vamos a invertir en becas de conectividad para los estudiantes del sistema fiscal que han dejado de estudiar. Necesitamos una salud pública que atienda a su gente. Ya basta de improvisaciones. Necesitamos un sistema planificado en donde nosotros ya hemos dado un avance enorme, que es garantizar 4,5 millones de dosis de la vacuna a partir del 24 de mayo, provista por nuestros hermanos argentinos, para tener un plan de vacunación universal. Y con estas propuestas de los candidatos que daremos a conocer diariamente, nos vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida con más información para ustedes. Sigan con nosotros. Pedro Pablo Gómez, entre 6 de marzo y Pío Montúfar. Ahí está ubicado el Hospital Bicentenario. Y para darnos las informaciones que
deseamos conocer hasta ahora, de ver cómo está la situación en ese centro médico, nos conectamos con Jorge Salazar. Jorge, buenos días, adelante, infórmanos. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Pues levantamos señal desde los exteriores del Hospital Bicentenario en el centro de Guayaquil. Casa de Salud que hace pocos días incrementó su número de camas de 75 a 200 por este aumento sostenido de casos de COVID-19 en el puerto principal. Me encuentro junto al doctor Iván Barreto, director del sanatorio, para conocer un poco cómo se desarrolla, cómo se llevan a cabo las atenciones y los ingresos de los pacientes. Buenos días. A la actualidad, el promedio de personas que acuden a esta casa de salud. Buenos días. Tenemos entre 130 y 150 personas que son atendidas cada día. El ingreso varía entre 15 y 20 pacientes diarios, todos sospechosos de COVID, vienen con dificultad respiratoria, baja saturación de oxígeno, y lo ingresamos. Y las edades entre jóvenes y hasta personas adultas y con comorbilidades. ¿Incremento de camas? Bueno, teníamos 75 camas, ¿no? Implementamos hasta 200 camas con red de oxígeno todas, pero también tenemos 100 camas más y justo ayer implementamos una nueva planta de oxígeno para suplir esas 100 camas. En el tema de los pacientes que necesitan ser intubados, ¿ustedes lo están haciendo? Claro, nosotros tenemos una unidad de estabilización crítica. En el caso de que el paciente se ponga grave, lo intubamos, lo estabilizamos y lo derivamos a la red de salud. Listo. Hace un momento tienen un plan de contingencia, 100 camas más preparadas. ¿Ante qué eventualidades, por ejemplo? Ya, ¿cuál es la posible eventualidad después de estas fiestas y de todo lo que ha sucedido? Es que vengan aumente un número de casos, ¿no? Y esto se convierte en vez de 200 camas, en 300 camas. Ya lo tenemos el contingente de las camas, tenemos el contingente del personal, tenemos el contingente de los fármacos, tenemos todos los contingentes necesarios para atender a la ciudadanía. Director, muchísimas gracias por la información. Ya escucharon, sí hay aumento de pacientes en relación a septiembre, octubre, noviembre, incluso diciembre del año anterior. Sin embargo, la situación es sostenida en este lugar. 200 camas, antes eran 75, pero existen 100 más en caso de una posible propagación de este virus que aún mantiene alertada a la sociedad. Bueno, me despido, que tengan un excelente día, fuerte abrazo. Gracias, mi querido Jorgito, por esa información. Yo me pregunto. Sí. Si me permiten, ustedes me voy a preguntar. ¿Qué sería de Guayaquil y el problema del coronavirus sin el Hospital Bicentenario? Uf. Qué buen trabajo. Sí, a mí no me gusta salamear a nadie, porque no le debo a nadie mi plato de comida, me lo como con mi trabajo. Así es. Entonces, el Hospital Bicentenario, cuyo administrador no tiene ninguna obligación en ese sentido, porque la salud pública la maneja el Estado. El gobierno, sí es el Hay Estado. otros hospitales como el de Guasmo, el del seguro, que también han... El del suburbio. Justamente para atender a la ciudadanía. El Hospital Marianita de Jesús en el suburbio, que ahora se lo ha convertido en hospital de atención. Antes era maternidad, ahora es hospital de servicio variable de enfermedades comunes, que está abriendo las puertas a mucha gente que no tiene dinero para pagar una clínica particular, y cuando una enfermedad como esta se queda desesperado, ¿para dónde me voy? ¿Dónde me atienden? Pero y ahí este caso, está precisamente la atención. Como dice Hugo, pues este hospital bicentenario creado precisamente para ayudar a esas personas. ¡Qué bueno! No, le voy a preguntar, Roselena y Mayra, ¿cuántas camas tiene el Bicentenario? Bueno, yo creo que estaban con 100 camas. 100 camas y están aspirando para las 200. 200 porque se incrementaron. Sí. Aunque deberían dar más camas aquí, ahí. No miremos para otro lado cuando tenemos que mirar al lado exacto y al lado correcto. Quienes tienen que cuidarnos en ese sentido y quienes debieron sonar las alarmas son las autoridades del Estado, ¿o no? Claro. Como cabeza. Esa es la responsabilidad de un Estado que... El Hospital Bicentenario inicia con el Hospital Bicentenario, tiene incremento de camas y es una ayuda extraordinaria. No olvidemos que... No nos olvidemos, Huguito. Hugo, no nos olvidemos que también tenemos la oportunidad de tener espacio para cuidar nuestra salud
en el hospital del Monte de Sinaí. En el Monte de Sinaí también se le daba apertura y le está dando cobijo y abriendo las puertas pues a la gente del norte. En plena pandemia, cuando muchos estamos sin ingresos económicos, sin trabajo, y nos estamos quedando sin familia, y no tenemos... No nos olvidemos. Aquí se le ha dado cabida a gente que no solamente de Guayaquil, sino gente que viene de afuera, gente que viene de provincia. Y eso, además las brigadas médicas que van de casa en casa justamente brindando esta atención, haciendo las pruebas y dando medicinas. Les voy a hacer acuerdo de las carpas que están en los límites de la ciudad y que también se van a incrementar. Así es. Durante hemos entendido. Las carpas. Así es. No, es que hay que resaltarlo y que reconocerlo. todo suma. Estamos en plena pandemia. Y así como va la cosa, Huguito, y así como va la cosa, que no sabemos lo que nos depara, yo pienso que estas carpas deben multiplicarse en cada barrio, en cada sector. Así es. Porque hay personas que no tienen acceso a ir a los hospitales. Hay mucha gente que se queda en casa, Hugo, porque dicen, si me voy a un hospital, me voy a contagiar más. Claro, va a ser Entonces peor me quedo por en la carga casa. viral, ¿verdad? Así es. Y prefieren quedarse ahí. Estas carpas, estos lugares, deberían de multiplicarse. Es un efecto multiplicador. A más de las brigadas, ¿no? Que van de casa en casa. Mayra y Roselena, no sería mala idea que se zonifique la ciudad. Claro. Y que se pongan carpas por zona. Así es. Porque bien dice usted, de hecho, hay gente que tiene miedo de ir al hospital. Y algunos, mi querida Bombón y mi querida Roselena, por su estado de salud, nosotros que lo hemos vivido sabemos, ya no llegan a los centros hospitalarios. No. Sí, es verdad. Mueren en el camino. Mueren en el intento. Todo es importante y sobre todo la corresponsabilidad de la ciudadanía, por favor. En diferentes sectores va a ser de muchísimo auxilio y muy oportuna la atención que se le va a brindar. Muy bien. Huguito, bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a dar paso a un video que nos envían nuestros amigos televidentes. Señor productor, por favor, póngalo en pantalla para poder ir indicando lo que acontece. Esto fue en la vía Naranjal, Puerto Inca. Accidente, si no me equivoco, es el accidente. El accidente. Que, claro, es el tronco de accidente. Un carro de... La gasolina, miren ahí, compañeros. La gasolina está saliendo en ese momento. Está saliendo, puede explotar. Es un carro de traslado de líquido inflamable. No, pues si el diésel no es tan peligroso. O sea, en el sentido de explotar. Claro. Pero la gasolina, ¿no? Yo vi y mucha gente vio un caso que hubo, si no me equivoco, fue por Colombia. En Colombia la gente se desesperó. Y había un carro de esos así inflamables y fue la gente a coger, a proveerse del líquido y explotó, una explosión, se encendió y se quemaron, murieron mucha gente. Yo me acuerdo, lo sacamos aquí, fue terrible, impactantes imágenes. Debes de tener cuidado, por supuesto. Qué barbaridad. Terrible, ¿no? Con nueva imagen, en la mañana. Bien, seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad. Cuéntenos, Huguito. Mi querida Mayra. Dígame, Hugo, dígame. Pero me veo obligado a hacer esto. Tengo un amigo que está enfermo por usted. Y cuídese por el retrovisor porque dice que la está siguiendo por toda la ciudad. Me despierta a las 3 de la mañana. No te olvides, dile a la Bombón que la amo. Vea lo que me manda, vea. Ya le voy a poner que no es mentira. No es mentira. ¿Usted qué está buscando para ahí? que vean a los tiempos y a mis años rompiendo corazones. Me tiene ahí grabada. Dígale que se contacte con... Dele el número telefónico. Dile mi teléfono, no me ahuyente la clientela. Darle mi saludo a la mujer más hermosa que tiene este país, la Bombón. Mira, ahí está Bombón. Quiero endulzar mi paladar y mi vida con ella. ¡Ay, por favor! Soy fan de la Bombón. Bombón, ¿cómo hicieras conmigo un chocolate y te lo sirvieras con pan de Pascua para festejar solo nosotros el Día de Reyes? Porque yo te quiero sentir como una reina. Roja, la Bombón. El próximo día, mañana,
tengamos noticias más alentadoras. Eso sí. Que esta que tuvimos que pasar. Ojalá Dios quiera. Lo único que me queda, el buen sabor agradable, es el chocolate que quieren hacer con usted. Nada más. Yo como el chocolate. Está bien. Buenos días, muchas gracias. Un abrazo para todos. Y ya viene para algo todos nuestros... mucho más agradable como es Noticias de la Mañana. Sigan con nosotros. Chao.